Este video pues no es mío, yo les comenté, pero sí nos ayuda a ver eh, la parte dinámica, porque muchas veces cuando nosotros miramos la situación de no vincular la dinámica con ¿cómo se llama? Con objetos matemáticos, no los podemos comprender de mejor manera. Entonces, antes de introducir al tema que vamos a ver, pues quería que miráramos específicamente este videito para que se pueda captar mejor. Entonces voy a compartir pantalla con sonido para que ustedes puedan visualizar este videito y al finalizar pues seguimos con el tema. Entonces, permítanme un momentito. Esto es lo que vamos a construir en este video. Un enfoque animado para entender una idea matemática súper importante, la transformada de Fourier. Para quien no esté familiarizado, mi meta número 1 es que este video sea una introducción a dicho tema. Incluso para quien ya está familiarizado, creo que será bastante divertido y enriquecedor entender cómo es que todos sus componentes se pueden ver. El ejemplo central para iniciar será el clásico: descomponer las frecuencias del sonido. Después de eso, realmente quiero ilustrar cómo esta idea se extiende más allá del sonido y la frecuencia, hasta llegar a áreas aparentemente dispares de la matemática y la física. Realmente es bastante impresionante lo ubicua que es esta idea. Este sonido es un La puro, 440 Hz. Esto significa que si ustedes midieran la presión del aire junto a sus audífonos o bocinas como función del tiempo, dicha presión oscilaría arriba y abajo, alrededor de su equilibrio usual en esta onda, haciendo 440 oscilaciones cada segundo. Una nota más grave, como un Re, tiene la misma estructura, solo que menos vibraciones por segundo. Y cuando ambas notas se tocan a la vez, ¿cómo creen que luce la gráfica resultante de presión versus tiempo? Bueno, en cada instante de tiempo, dicha diferencia de presión será la suma de dichas notas por separado, lo cual, aceptémoslo, es un poco complicado. En algunos puntos las cimas coinciden resultando en una diferencia de presión alta, en otros puntos tienden a cancelarse, y así, lo que obtienes es una gráfica ondulatoria de presión versus tiempo. Y en la medida que agreguemos más notas, la onda resultante es más complicada. Por ahora, toda ella es la combinación de 4 frecuencias puras, lo cual parece innecesariamente complicado dada la poca información puesta en ella. Un micrófono, al grabar cualquier sonido, simplemente toma la presión del aire a diferentes puntos del tiempo y registra la suma final. Así, nuestra pregunta central será: ¿cómo podemos tomar una señal como esta y descomponerla en las frecuencias puras que la formaron? Es bastante interesante. Al sumar las señales, realmente todo se mezcló, así que recuperarlas de nuevo es como separar muchas pinturas de colores que han sido revueltas todas juntas. La estrategia general será construir una maquinaria matemática que trate a las señales con una frecuencia específica de manera diferente a como trata a otras señales. Para comenzar, consideremos simplemente tomar una señal pura, digamos con 3 vibraciones por segundo, de forma que podamos graficarla fácilmente y limitémonos a observar una porción finita de dicha gráfica, en este caso la porción entre 0 y 4.5 segundos. La idea central será tomar dicha gráfica y enrollarla alrededor de un círculo. Concretamente, a esto me refiero. Imagina un vector rotatorio, que en cada punto del tiempo su longitud es igual a la altura de nuestra gráfica en dicho tiempo. De esta manera, los puntos elevados de la gráfica corresponden a una mayor distancia desde el origen, y los puntos más bajos quedan cerca del origen. Realmente estamos dibujándola de forma que al movernos 2 segundos adelante en el tiempo corresponda a una única rotación alrededor del círculo. Nuestro vector, al dibujar la gráfica serpenteante, rota a media vuelta por segundo. Esto es importante, aquí hay 2 frecuencias diferentes en juego. La frecuencia de nuestra señal, que va de arriba a abajo 3 veces por segundo, y por separado la frecuencia con que enrollamos la gráfica alrededor del círculo, que por el momento es de media rotación por segundo, pero podemos ajustar dicha frecuencia como queramos. Quizás
queremos enrollarla más rápido, o tal vez la enrollamos más lento. Y la elección de dicha frecuencia de enrollado determina la forma de la gráfica en el círculo. Algunos de los diagramas que surgen de esto pueden ser complicados, aunque son bastante bellos, pero es importante tener en cuenta que lo que estamos haciendo aquí es enrollar la señal alrededor del círculo. Por cierto, las líneas verticales que estoy dibujando arriba son una manera de dar seguimiento sobre la gráfica original, correspondiendo a una rotación alrededor del círculo. Así, si las líneas están separadas por 1.5 segundos, significa que ese tiempo toma dar una vuelta completa. A este punto, quizás tengamos una vaga sensación de que algo especial va a ocurrir cuando la frecuencia de enrollado coincida con la frecuencia de la señal, 3 vibraciones por segundo. Todos los puntos altos sobre la gráfica están al lado derecho del círculo y los más bajos a la izquierda. Pero ¿cómo podemos tratar de aprovechar esto al tratar de construir una máquina separadora de frecuencias? Bueno, imaginémonos que esta gráfica posee algún tipo de masa, como un alambre de metal. Este puntito representa el centro de masa de dicho alambre. En la medida en que cambiemos la frecuencia y la gráfica se enrolla diferente, su centro de masa se tambaleará un poco alrededor. Para la mayoría de las frecuencias de enrollado, las cimas y valles están espaciadas por el círculo de forma que el centro de masa queda muy cerca del origen. Si la frecuencia de enrollado es la misma que la frecuencia de nuestra señal, en este caso 3 ciclos por segundo, todas las cimas quedan a la derecha y todos los valles a la izquierda, de manera que el centro de masa queda inusualmente distante a la derecha. Para capturar esto, dibujemos una gráfica que dé seguimiento a la posición del centro de masa para cada frecuencia de enrollado. Por supuesto, el centro de masa es algo de dimensión 2 y requerirá 2 coordenadas para seguirlo, pero por el momento solo registremos su coordenada x. Así, para la frecuencia 0, cuando todo está amontonado a la derecha, dicha coordenada x es relativamente elevada. Y entonces, al aumentar la frecuencia de enrollado y la gráfica se distribuye por el círculo, la coordenada x del centro de masa se acerca a 0 y simplemente oscila un poco alrededor. Pero entonces, cuando se llega a 3 vibraciones por segundo, hay un pico cuando todo se alinea a la derecha. Esta es la construcción principal, así que resumamos lo que tenemos hasta ahora. Tenemos la gráfica original de intensidad versus tiempo. También tenemos la versión enrollada en el plano 2-dimensional. Y en tercer lugar, tenemos una gráfica que refleja la manera en que la frecuencia de enrollado influye en el centro de masa de dicha gráfica. A propósito, veamos de nuevo las frecuencias cercanas a cero. Este pico grande alrededor de cero en nuestra nueva gráfica de frecuencias simplemente se debe a que toda la onda está acumulada. De haber elegido una señal que oscilara alrededor de cero, dando lugar a valores negativos, entonces, al variar las frecuencias de enrollado, esta nueva gráfica de las frecuencias de enrollado versus el centro de masa solo tendría un pico en el valor de 3. Usar valores negativos es desordenado, especialmente para un primer ejemplo, así que simplemente sigamos pensando en términos de la gráfica desplazada. Solo quiero que entendamos que dicho pico alrededor de cero se debe solamente al desplazamiento. Nuestro principal foco de atención para la descomposición de frecuencias es ese salto en el 3. Toda esta gráfica es lo que voy a llamar la casi transformada de Fourier de la señal original. Hay un par de diferencias entre esta y la transformada de Fourier de verdad, pero aún así somos capaces de ver cómo esta maquinaria nos permite recuperar la frecuencia de una señal. Jugando un poco más, tomemos otra señal pura, digamos, de una frecuencia menor, de 2 vibraciones por segundo, y hagamos la misma cosa. Enrollarla en un círculo, imaginar distintas frecuencias de enrollado y mientras hacemos eso, dar seguimiento a la posición del centro de masa de la gráfica, y entonces graficar la coordenada de x del centro de masa y ajustar la frecuencia de enrollado. Tal y como antes, obtenemos un pico, cuando la frecuencia de enrollado coincide con la frecuencia de la señal, la cual en este caso es de 2 ciclos por segundo. Pero el punto principal que realmente hace de esta maquinaria un verdadero deleite es cómo nos permite tomar una señal formada de varias frecuencias y recuperarlas. Si tomamos las dos señales que acabamos de observar, la de 3 y la de 2 vibraciones por segundo, y luego las sumamos,
Como he dicho antes, lo que obtenemos ya no es más una onda sinusoidal típica, es algo un poco más complicado. Pero imagina que la ponemos en nuestra máquina enrolladora de frecuencias. Ciertamente, en este caso, la gráfica enrollada se ve mucho más complicada. Obtenemos esto, caos y caos, y entonces las cosas se alinean muy bien a 2 ciclos por segundo. Después encontramos más caos, pero las cosas se alinean bien de nuevo a 3 ciclos por segundo. Y como dije antes, la gráfica enrollada puede parecer complicada, pero esto es la idea simple de enredar la gráfica alrededor de un círculo. Es simplemente una gráfica más complicada y una frecuencia enrollada más alta. Lo que tenemos ahora con los dos diferentes picos es que si eres capaz de tomar dos señales y aplicarles esta casi transformada de Fourier individualmente y luego sumar los resultados, obtenemos lo mismo que si primero sumáramos las señales y luego aplicáramos esta casi transformada de Fourier. Los más incrédulos quizás quieran poner pausa, reflexionar y convencerse a sí mismos de que esto que dije es verdad. Es una buena prueba para ustedes el verificar por ustedes mismos que está claro lo que estamos midiendo exactamente en esta máquina enrolladora. Ahora bien, esta propiedad hace las cosas muy útiles para nosotros, porque la transformada de una frecuencia pura es muy cercana a cero en todas partes, excepto en un pico alrededor de la frecuencia. Así que cuando sumemos dos frecuencias puras, la gráfica de la transformada solo tiene esos pequeños picos sobre las frecuencias que la generaron. Así que esta pequeña maquinaria matemática hace exactamente lo que queremos. Toma las frecuencias originales desde su suma, separando la lata de pinturas mezcladas. Antes de continuar con toda la matemática que describe esta operación, echemos un vistazo a uno de los contextos en los que todo esto es útil, la edición de sonido. Digamos que tenemos una grabación en la que tenemos una frecuencia alta y molesta que deseamos filtrar. En un principio, tu señal proviene de una función de varias intensidades a lo largo del tiempo, diferentes voltajes dados a tu bocina desde un milisegundo al siguiente. Pero como queremos pensar esto en términos de frecuencias, al tomar la transformada de Fourier de la señal, esa frecuencia alta muy molesta aparecerá como un pico en una frecuencia muy alta. Filtrar el sonido es quitar ese pico alto, es mirar la transformada de Fourier de un sonido que es como tu grabación, solo que sin esa frecuencia alta. Por suerte existe la noción de una transformada inversa de Fourier, la cual te dice qué señal habrá producido esta gráfica a partir de su transformada. Voy a hablar acerca de la transformada inversa en el siguiente video, pero para no hacer largo el cuento, el aplicar la transformada de Fourier a la transformada de Fourier misma produce algo muy cercano a la función original. Esto que acabo de decir es en parte falso, pero está encaminado a la verdad. Y la razón principal de que sea una mentira es que aún tengo que decirles cuál es de hecho la transformada de Fourier, ya que la idea es un poco más compleja que la coordenada x del centro de masa. Volviendo a la gráfica enrollada y ver su centro de masa, la coordenada x es realmente la mitad de la historia. Me refiero a que en dos dimensiones tiene además una coordenada y. Y como es típico en matemáticas, siempre que estés trabajando con algo de dimensión 2, es elegante pensarlo en el plano complejo, donde este centro de masa será un número complejo, el cual tiene su parte real y su parte imaginaria. Y la razón para hablar en términos de números complejos, más que solo decir que tiene dos coordenadas, es que los números complejos llevan a una descripción muy bonita de lo relacionado con el enrollado y la rotación. Por ejemplo, la famosa fórmula de Euler nos dice que si elevas e a la potencia i por un número, llegas al punto que obtienes al caminar dicho número de unidades alrededor de un círculo de radio 1 en el sentido antihorario, empezando desde la derecha. Así que imagina que quieres describir el rotar a una tasa de un ciclo por segundo. Una cosa que puedes hacer es tomar la expresión e elevado a la 2pi por i por t, donde t es el tiempo transcurrido, puesto que para un círculo de radio 1, 2pi describe la longitud completa de su circunferencia. Y como esto es un poco rápido y difícil de observar, quizás quieran describir otra frecuencia algo menor y más razonable, que sea simplemente multiplicar dicho tiempo t en el exponente por una frecuencia f. Por ejemplo, si f fuera una décima, entonces el vector da una vuelta completa cada 10 segundos, ya que el tiempo t debe llegar a 10 para que el exponente sea 2pi por i. Tengo otro video explicando por qué este es el comportamiento de la función exponencial para valores imaginarios, por si tienen curiosidad. Pero por ahora vamos a darlo por hecho. ¿Por qué les estoy diciendo esto?, podrán preguntarse. Bueno, esto nos brinda una buena manera de plasmar la idea de enrollar la gráfica en una única y concreta fórmula.
Primero, la convención en el contexto de la transformada de Fourier es pensar en rotaciones en la dirección horaria, así que coloquémosle un signo negativo al exponente. Ahora tomemos alguna función que describa la intensidad de una señal, por ejemplo un coseno puro como teníamos antes y llamémoslo g de t. Si multiplicamos esta expresión exponencial por g de t, significa que al rotar el número complejo se va a reescalar arriba y abajo de acuerdo al valor de la función. Así que podemos pensar en este vectorcito rotatorio con su longitud cambiante como dibujando la gráfica enrollada. Piensen en ello, es sorprendente. Esta pequeñísima expresión es una forma súper elegante de encapsular la idea completa de enrollar una gráfica alrededor de un círculo con una frecuencia f. Y recuerden que lo que queremos hacer con esta gráfica enrollada es registrar su centro de masa. Así que piensen en qué fórmula va a capturar esto. Bueno, para aproximarlo al menos, pudiéramos tomar algunos tiempos de muestra de la señal original, ver en dónde dichos tiempos terminan sobre la gráfica enrollada y tomar el promedio. Esto es sumarlos todos como números complejos y luego dividirlos entre el número de puntos de la muestra. Esto se vuelve más preciso entre más puntos tomemos y más cercanos estén entre sí. Y en el límite, en vez de fijarnos en la suma de todos los puntos dividida entre el número de puntos, tomamos la integral de dicha función dividida entre el tamaño del intervalo que estamos observando. La idea de integrar funciones complejas puede parecer extraña y para cualquiera que sea temeroso del cálculo hasta intimidante, pero el significado de fondo no requiere conocimientos de cálculo. La expresión completa es simplemente el centro de masa de la gráfica enrollada. Así que genial. Paso a paso hemos construido esta quizás complicada pero sorprendente pequeña expresión para toda la idea de la máquina de enrollado de la que hemos hablado. Y ahora hay una última distinción que hacer entre esta y la verdadera transformada de Fourier. Simplemente no dividamos entre el tamaño del intervalo. La transformada de Fourier simplemente es la parte integral de la fórmula, lo que significa que en vez de mirar el centro de masa, este está escalado por una cierta cantidad. Si la porción de la gráfica original fuera de 3 segundos, tendrías que multiplicar el centro de masa por 3. Si fuera de 6 segundos, el centro de masa se multiplicaría por 6. Físicamente, esto tiene el efecto de que cuando una cierta frecuencia persiste a lo largo del tiempo, entonces la magnitud de la transformada de Fourier crece más y más. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es como cuando tenemos una frecuencia pura de 2 vibraciones por segundo y enrollamos la gráfica a 2 ciclos por segundo. El centro de masa permanece en la misma dirección, ya que la gráfica tiene la misma forma, pero a medida que la señal persista, el valor de la transformada de Fourier en dicha frecuencia será mayor. Para otras frecuencias, incluso cuando se aumenta solo un poco, es cancelada por el hecho de que para intervalos de tiempo más largos hay mayor oportunidad para la gráfica de equilibrarse alrededor del círculo. Estas son muchas cosas moviéndose, así que vamos a resumir lo que tenemos. La transformada de Fourier de una función intensidad versus tiempo, digamos g de t, es una función que no tiene al tiempo como argumento, pero que en su lugar toma una frecuencia a la cual hemos estado llamando la frecuencia de enrollado. En términos de notación, la convención es llamarle a esta nueva función g gorrito, con un acento circunflexo sobre ella. Ahora, el valor que arroja esta función es un número complejo, o un punto en el plano complejo, correspondiente a la fuerza de la frecuencia en la señal original. La gráfica que hemos representado para la transformada de Fourier es solamente la componente real, la coordenada x, pero podemos también graficar la parte imaginaria por separado si quisiéramos una descripción más completa. Y todo esto está encapsulado en la fórmula que hemos construido. Y fuera de contexto podemos imaginar que el mirar esta fórmula sería algo desalentador, pero si entendemos cómo es que los exponenciales corresponden a una rotación y cómo multiplicarlos por g de t significa dibujar una versión enrollada de su gráfica, y cómo es que la integral de una función compleja puede interpretarse con la idea de un centro de masa, podemos ver cómo todo esto está cargado de un significado muy rico e intuitivo. Y a propósito, aunque en la práctica, en cosas como edición de sonido, estarás integrando a lo largo de un intervalo finito de tiempo, la teoría de la transformada de Papito, Fourier ¿qué lo vamos a gustar de ese lado entonces? integral son menos infinito e infinito. El tornillo afuera lo puede Simplemente gustar significa que vas a considerar esta expresión para todos los posibles intervalos finitos de tiempo y te preguntas, ¿cuál es el límite conforme el intervalo crece a infinito?
Hay mucho más que decir, tanto que no quiero decir que hemos terminado. Esta transformada se extiende a rincones de las matemáticas más allá de la idea de extraer frecuencias de el siguiente video y es ahí donde todo comienza a ponerse interesante. Así que estén suscritos para cuando salga el video, o la otra opción es ver más de estos videos, de manera que las recomendaciones de YouTube muestren las nuevas cosas que surgen. Realmente la elección es suya. Bueno, como les estaba comentando, pues quería que se pudiera observar esta parte importante donde pudiéramos relacionar, porque en el caso de lo que nosotros estamos viendo aquí, pues nos ayuda a ver de parte de una manera dinámica, y eso era lo que yo estaba buscando cuando empezamos a ver esta situación, para que se pudiera comprender el tema y se pudiera ver perfectamente cómo es de que este tema de la transformada de Fourier se puede aplicar a lo que estamos hablando precisamente. Entonces, ahorita voy a compartir nuevamente pantalla para que podamos ya comenzar con el tema directamente y poder trabajar ya acerca de la transformada de Fourier con respecto a lo que hemos estado mencionando. Entonces, la transformada de Fourier, precisamente, nosotros no solamente lo podemos ver en sonido, sino que, como les estaba comentando, lo podemos ver en diferentes tipos de señales, en diferentes tipos de captación de señales, donde se puede ir observando todas estas situaciones. Permítanme un momentito que este es del año pasado. Bueno, ahora sí. Viendo entonces lo que estábamos hablando acerca de la transformada de Fourier, pues vamos a empezar a trabajar en cuanto a lo que comenzamos viendo con la definición de esta misma transformada. Entonces, la transformada de Fourier se va a referir de esta manera. Solo permítanme que... Ahí está. Y la definición dice, dada una función que no necesariamente sea periódica, tal que se represente de la siguiente manera, que tengamos la integral de menos infinito hasta infinito del tamaño de f de x, que sea menor que infinito. Entonces la transformada
de la función se define y aquí es donde vamos a utilizar este tipo de escritura para poder señalar la transformada de Fourier, que prácticamente va a ser una f que vamos a representar así tipo, de este tipo de escritura, que es igual a la transformada desde menos infinito hasta infinito de una función que se esté presentando, de una función cualquiera, que esta va a estar multiplicado por menos 2 veces la frecuencia y por x, en el caso de que lo representemos de x. También tendríamos la definición de la transformada inversa de Fourier, que va a estar denotada de la siguiente forma. Que prácticamente va a ser la transformada inversa, y la vamos a poner en este caso de la transformada. Vamos a ver aquí. Y va a ser 1 partido 2 pi, la integral definida desde menos infinito hasta infinito de f de w multiplicado por pero en el caso de aquí, porque como va a ser inverso, lo que vamos a colocarle aquí es un signo positivo para que así nosotros podamos comprenderlo de esa manera. Vamos a iniciar con un ejemplo para que podamos evidenciar esto. Aquí vamos a hacer el uso de una transformada de Fourier en un pulso rectangular. Entonces vamos a pensar que la función de tal manera es igual a la siguiente, que tengamos que 0, si esto comprende desde menos infinito hasta infinito, de menos un medio del periodo. Va a ser 1 si está entre menos un medio de t, el valor de x, hasta un medio de t. Y nuevamente sería 0 si tuviéramos desde un medio de t hasta infinito. Por lo tanto, en el caso de acá, la gráfica que nos quedaría sería de la siguiente manera. Solo voy a tomar para reconocer, bueno, vamos a hacer primero para hacer el plano. Un plano para poder visualizar esta gráfica. Bueno, entonces nosotros estuvimos diciendo que para los valores que vamos a tener aquí, vamos a tener, por ejemplo, aquí que tengamos menos el periodo partido 2, y acá vamos a tener el periodo partido 2. Esto lo que nos está diciendo a nosotros que la gráfica se va a representar de la siguiente manera, que si está entre menos infinito y menos un medio, el resultado va a ser 0. Por lo tanto, aquí va a ser 0. Y en el caso de, va a ser 1 cuando esté entre estos dos, por lo tanto, vamos a colocar un 1 en este lado. Vamos a colocar el 1 por aquí, por ejemplo. Entonces vamos a tener este valor aquí. Ustedes sabrán de que inclusive en las representaciones que se tienen gráficas de cajón, pues se va representando de la siguiente manera. Entonces, más que todo para poder visualizar el cajón vamos a poner esto, aunque como vuelvo a repetir, los que han visto gráficas en osciloscopios, pues van a poder observar que muchas veces la gráfica de cajón sale sin verse esto. Entonces, partiendo de aquí, nosotros vamos a encontrar la transformada de Fourier, que va a ser de la siguiente manera. La transformada de Fourier, vamos a colocarlo con color negro, de la función, va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de la función multiplicado por menos w y por x de x. Entonces, aquí nosotros estamos relacionando porque nosotros ya tenemos una función específica y es aquí donde nosotros vamos a analizar cómo podemos
trabajar con esta situación. Lo primero que nosotros vamos a observar es de que el valor que nosotros tenemos aquí es que vamos a tener una unidad en esto y en lo demás es 0. Entonces, nos vamos a enfocar directamente en trabajar esta situación cuando la parte de la función es 1. Porque ya sabemos de que en la parte de donde tenemos el 0, a la hora de multiplicarlo por cualquier valor, pues eso nos va a dar 0 y no hay necesidad de colocarlo. Entonces, pensando en esta situación, a la hora de multiplicar esto, pues nos quedaría menos wix de x. Vamos a ir colocando la igualdad aquí para señalar que todo esto viene saliendo de esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, pues es encontrar la derivada de esta expresión. Pero nosotros, la integral, perdón, la integral de esta expresión. Pero nosotros sabemos muy bien de que en este caso, pues los límites de aplicación acá ya no van a ser de menos infinito a infinito, sino que nosotros estamos teniendo ya estos límites, desde menos un medio de t hasta un medio de t. Entonces lo vamos a colocar aquí. Desde menos un medio de t hasta medio t. Igual acá. Bueno, si nosotros integramos esta expresión, pues haciendo la integral en este caso, nos quedaría menos 1 partido wi, porque estamos haciendo la integral respecto a x, multiplicado por wix. Siempre que esto sea evaluado desde t medios hasta t medios. Entonces, al trabajar esta parte, nos va a quedar la siguiente expresión. A la hora de hacer la sustitución de datos que nosotros tenemos acá, pues nos va a quedar que es WE menos WI, y en lugar de X vamos a poner T medios. Y aquí vamos a poner el signo negativo, solo que aquí vamos a poner este valor que es negativo. Y acá E menos más, porque al momento de multiplicarlo acá nos va a quedar positivo, WI por T medios. Que esta sería prácticamente la expresión que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros empezamos a trabajar con exponenciales de esta manera, pues vamos a recordar que tenemos una expresión que nos habla precisamente de la exponencial de Euler. Esta exponencial que nosotros tenemos aquí, nosotros habíamos hablado que precisamente esta expresión se puede representar de la siguiente manera, como la suma de cosenos. Y eso lo dijimos casi al inicio cuando empezamos a trabajar esto, que cuando empezamos el trimestre pasado, que el e elevado a cuando se tiene un exponente imaginario, va a ser coseno de wt medios menos el seno de wt medios, que en este caso se pondría negativo por esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Y en el caso de que sea positivo, pues ya lo colocamos de forma positiva, solo que en este caso agregamos nosotros que esta sería la parte imaginaria, menos el coseno de wt medios, más, aquí ya se colocaría el signo más, porque ya sabemos que este es positivo, más el seno de wt medios, y en este caso agregamos el i, que esta sería la parte imaginaria. Entonces vamos a agregarle aquí un corchete más para que sepamos de que en este caso esta sería la sustitución de esto, y en este caso esta sería la sustitución de esto. Continuando con lo que tenemos, pues ya podemos observar de que hay algunos valores que se pueden anular. En el caso de aquí, el valor que se puede anular es la parte de coseno. Y podemos observar que en el caso de seno no se va a poder anular, porque aquí nosotros tenemos este signo negativo. Entonces, el signo negativo, y al sumarlo con el signo negativo, pues esto nos va a quedar a nosotros, vamos a cambiar de color.
Teníamos, vamos a ver, menos 1 partido W in, y al trabajar esto, pues nos va a quedar menos 2 veces el seno de TW partido, vamos a ver, solo lo voy a colocar mejor aquí. T medios, ahí estamos. Entonces, al trabajar esta parte, pues nosotros ya podemos observar que estos valores se podrían multiplicar, quedándonos valores como 2 seno de, para colocarlo así de una función diferente, dividido el W que nosotros tenemos aquí. Bueno, entonces aquí ya tendríamos nosotros prácticamente nuestra transformada. Como vuelvo a repetir, podemos tener ya una expresión ya un poco más definida. Voy a pedir unos 2 minutitos, permítanme. Disculpen por la interrupción. Bueno, vamos a continuar y vamos a generalizar este aspecto. Esto significa que, por ejemplo, en el caso que a nosotros se nos presente cualquier transformada que nosotros tengamos de una función rectangular, se va a aplicar esta misma situación. Entonces, en el caso de aquí, vamos a tener, por ejemplo, 0, si está entre menos infinito y un menos un medio de t. Por ejemplo, aquí que tengamos b, puede ser cualquier número para valores que estén comprendidos entre un medio t hasta medio t positivo. Y en el caso de 0, si tenemos medio t hasta más infinito. Entonces, como vuelvo a repetir, pues esto ya se va a generalizar en en el aspecto de poder encontrar para cualquier función rectangular. Entonces, la transformada de Fourier, en este caso que nosotros tendríamos aquí, sería de la siguiente manera. La transformada Fourier de la función
va a ser prácticamente 2 veces b por el seno de 1/2 de t w partido w. Entonces, esta sería prácticamente, como le vuelvo a repetir, la expresión que nosotros tuviéramos para poder aplicarlo en una función específica. Como bien sabemos, las transformadas tienen, en el caso de Laplace, tenían su expresión, sus expresiones para que se pudiera facilitar el aprendizaje. De igual manera, pues nosotros tenemos una tabla para Fourier. En el caso de Fourier, nosotros vamos a utilizar de que, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos e a la menos a con el valor absoluto de t, entonces nosotros vamos a tener 2a partido a al cuadrado más w al cuadrado. También vamos a tener, en el caso de la transformada de Fourier, que tuviéramos una función h multiplicado por menos at, esto nos va a quedar 1 partido a más i por w, añadiéndole la que acabamos de agregar aquí, ¿verdad? Obviamente, pues aquí hay algunas expresiones que son lineales, hay algunas propiedades que son lineales, como las trabajamos en la transformada de Laplace. Entonces, las transformadas lineales, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un desfase en la función, entonces, por ejemplo, que tengamos t menos t sub o, entonces lo que nos va a quedar en este caso va a ser el valor que nosotros tengamos de la función ya tomada por este valor que le tomemos aquí. Y esto va a ser desplazado por el tiempo, o sea, cuando tengamos un desplazamiento en el tiempo. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos un desplazamiento de frecuencia, lo que nos va a quedar es E y W, en el caso que tengamos una W inicial de f de t. Entonces aquí nos va a quedar la transformada de Fourier de W menos W sub O, pero esto va a ser desplazado conforme a la frecuencia. Entonces vamos a ver unos ejemplos así rápidos para que nosotros pudiéramos observar o podemos ver cómo nos quedaría ya aplicando las tablas. Por ejemplo, en el caso de aquí que tengamos que la transformada de Fourier, tengamos una escritura de la siguiente manera. Tengamos la transformada de Fourier de e a la menos 2, el valor absoluto de t. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues esto ya es sencillo cuando ya tenemos una tabla para sustituir datos. Porque en el caso de este valor que nosotros tenemos acá, va a representar al valor de A. Entonces, esto nos va a quedar 2, según la tablita, sería 2 por el valor de A al cuadrado más W al cuadrado. Entonces, va a quedar 2 por 2 dividido 2 al cuadrado más W al cuadrado. Por lo tanto, al trabajar esto, pues nos quedaría 4, aquí 4 más W al cuadrado, que ya tendríamos prácticamente la transformada de Fourier a este valor que nosotros tenemos acá. Entonces, como le vuelvo a indicar, cualquier valor que nosotros tengamos, ya podemos ir aplicándolo a expresiones que nos vayan sirviendo para poder trabajar acá. O, por ejemplo, si yo tuviera una transformada de Fourier de un valor que tenga h de t por menos 3t que tengamos acá, si nosotros observamos, pues nos va a quedar un valor similar a esto. Entonces, lo que nos va a quedar para sustituir aquí es 1 partido el valor de a, que en este caso el valor de a sería 3, más IW, que tendríamos la parte imaginaria. Ahora, puede suceder que nosotros tengamos valores específicos donde tengamos desplazamiento. Por ejemplo, en el caso de aquí, que nosotros tengamos un desplazamiento, que tengamos, por ejemplo, h t menos k de la exponencial de menos t cuartos. Bueno, entonces podemos observar que aquí ya tenemos una propiedad para cuando se tiene un desplazamiento. Entonces nosotros tenemos que buscar
¿Cómo hacerle para que esta expresión vuelva a tomarse en cuenta en esto que nosotros tenemos aquí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el valor que tenemos dentro de la transformada y vamos a analizar cómo podemos quitar o expresar esto de otra manera. Entonces, vamos a poner h de menos k multiplicado por e elevado a la 1/4. Pero lo que vamos a hacer aquí, porque lo que nosotros necesitamos es que este desfase también esté en el valor que nosotros tenemos aquí. Entonces nosotros vamos a añadirle un desfase, pero al mismo momento se lo vamos a quitar para que no sea algo ficticio. Entonces vamos a poner, por ejemplo, t menos k, que es el valor acá, pero le vamos a sumar el valor de k para que no sea algo ficticio. A la hora de operarlo, pues ya sabemos que se anula esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, nuevamente observando esta situación, lo que podemos observar para poder analizar esta situación es de que nosotros podemos expresar este valor de la siguiente manera, como 1/4 de t menos k, que sería solamente tomando esto y como esto está sumando, multiplicado por menos k partido 4. Entonces aquí nosotros ya tenemos prácticamente una expresión que ya tiene un desfase, por lo menos en esta parte que nosotros tenemos aquí. Aquí, miren. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos ya este valor específicamente, ya podemos observar que el valor que nos va a quedar es esta expresión que nosotros tenemos aquí, que va a ser prácticamente, a la hora de trabajar con la transformada de Fourier, nos va a quedar 1 partido 1/4, que en este caso esto sería el valor de A, y aquí I partido W. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos aquí, que sería menos k cuartos, para que nosotros ya sepamos de que esta sería la transformada de Fourier a la hora de trabajar con un desplazamiento. Y